Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas y resumen semanal por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, con la editorial de Matías Blaustein, científico e investigador del CONICET, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo va la vida? Soy el Tano, Omar Rombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y este equipo hacemos este ciclo que se llama Carne de Máquina, un programa de laburantes para laburantes que sale por streaming en Radio Semilla todos los domingos de 11 a 13, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0 o por nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. En este programa trataremos el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se está realizando. Hoy es el último día, 18, 19 y 20 de agosto en Florencio Varela. Vamos a mostrar algunas interlocuciones, algunas intervenciones de compañeras y compañeros que opinaron sobre el problema de la comunicación, sobre cómo comunicar la lucha y cómo pelear una cuestión fundamental que es el sentido común social. El sentido común social que nos impone el sistema es ni más ni menos que la ideología de la clase dominante. También se habló sobre el tema de cómo dar pelea en ese terreno, en el terreno de la conciencia y de la comunicación, ¿no? El terreno de la conciencia y de la comunicación, ¿no? Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! Sonkoipi suk sutiwarmikan. Sonkoipi ishkay waskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Sonkoipi kimsa majiskanku. Sonkoipi ta moskos kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Mana Sonkoi untas manakan. Mana Sonkoi untas manakan. Sonkoi ancha agungkan. Ishkay tangos kanku. Shokta guitarra paguaras kanku. Sonkoipi kanchi chakikas kanku. Sonkoipi pusak cervezas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Sonkoipi ishkon marcas kanku. Sonkoipi chunka poemas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Mana Sonkoi untas manakan. Mana
resumen semanal de Carne de Máquina. Meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque tú no debes ser mal. Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. ...13 de agosto... el jefe de gobierno porteño y candidato a presidente por la alianza Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, fue repudiado en las calles de la ciudad por un grupo de personas que lo increparon al grito de asesino. Recordemos que el jueves 10 de agosto Facundo Molares participaba de una actividad en la plazoleta del Obelisco cuando fue atacado y asesinado por efectivos de la policía de la ciudad. En la Embajada Argentina en El Salvador también se llevó adelante un repudio al asesinato de Facundo Molares a pesar del estado de excepción dictado por el presidente Bukele. Purmamarca, Jujuy. En horas de la madrugada, alrededor de 300 policías sin orden judicial desalojaron de manera violenta, junto a personal de civil, la permanencia al costado de la ruta número 2 y 9. 15 de agosto, allanamiento en la casa de Alfredo Cuellar, papá de la China Cuellar, buscando armar una falsa causa. 16 de agosto, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, es impulsora de quitarle derechos a los pueblos originarios en Argentina. Junto a Javier Milei, incluye en su programa de gobierno a los pueblos originarios, pero para poder excluirlos totalmente de sus derechos preexistentes. Jujuy. La policía de Gerardo Morales continúa amedrentando a integrantes de las comunidades que sin realizar cortes de ruta realizan permanencias pacíficas en la vera de las mismas. En su testimonio, manifestantes expresaron que la policía les roba hasta la leña. En tanto, funcionarios policiales marcan con citaciones los domicilios de las personas que participaron de las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador. Por otra parte, Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS, informó sobre la convocatoria que recibió el sindicato del Instituto del Seguro de Jujuy en una importante instancia para docentes de educación media de la provincia. 17 de agosto, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. Héctor Chinche Medina, ex preso político y hermano de Oscar Medina, delegado obrero desaparecido, habló de los casos de los compañeros Ruiz Díaz y Mesa, presentes en la causa de la Quinta de los Comandantes. 17 de agosto, Tilcara, Jujuy. 2 personas habrían negado el derecho a los hermanos originarios a poner la huipala y, según fuentes de las comunidades, querían imponer solo la bandera argentina en una clara expresión de discriminación y racismo. Al mismo tiempo, en el cruce de Purmamarca, las huipalas continuaban en alto. Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, el tercer Malón de la Paz marchó bajo la lluvia en la zona del Congreso Nacional. El 18, el 19 y el 20 de agosto se llevará a cabo en la localidad de Florencio Varela el 17 Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, convocado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.
Y como dijimos en la presentación de este programa, estuvimos participando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y aquí vamos a reflejar algunos pasajes del encuentro. Recordemos que el encuentro comenzó el día 18, 19 y 20, hoy 20 de agosto. Y bueno, solamente podemos reflejar algunos pasajes que nos parecieron muy importantes y algunos temas centrales, como es el tema de la coordinación de los medios, el combate contra el sentido común social que refleja la ideología de la clase dominante y cómo podemos articular en los territorios y en las temáticas que interesan al pueblo trabajador. Así que vamos ahora con los pasajes del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el rato y botón, que no pese, que no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque con lo de crecer no le alcanza. La idea es que podamos charlar con acá las personas que han venido a acompañarnos en el taller, en el panel, sobre la situación actual de los medios. ¿Sí? La idea es que podamos hablar tanto de los medios hegemónicos como de los medios comunitarios, ¿sí? Pero bueno, pensar un poquito cómo han cambiado los roles en todos estos tiempos, qué pasa con las tecnologías, qué pasa con las redes y qué experiencia nos puede traer cada uno a propósito de esto. Tenemos a Agustín Espada, él es investigador, docente de la Universidad de UNCI. ¿Sí? Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Tenemos a las compañeras Liz y Mayra de CISA, en un medio indígena. De hecho vienen cubriendo el malón de la paz, pero vienen cubriendo todo el conflicto de Jujuy hace un montón, pero aparte vienen muy a tiro con todo el conflicto con respecto al malón, lo vienen haciendo re bien y de hecho gran parte de las primeras noticias las hemos tenido por CISA. ¿Sí? Estamos a María Aranda, bueno, él es periodista, publicador, militante, bueno, y autor de 2 libros también. Que también tiene experiencia tanto en medios comunitarios, cooperativos, como en medios grandes y económicos, ¿sí? Así que bueno, también para que nos dé su experiencia. Y Fede, de acá, que bueno, también acá nos trae el libro sobre Agustín Ramírez. De hecho, una de las salas que están acá se llama Agustín Ramírez, justamente por el militante acá, era él, ¿no? Es Solano, bien. Así que bueno, él es docente también. Entonces bueno, la idea era que podamos hacer un panorama a respecto de cómo están los medios hoy. Esta apuesta por lo comunitario da cuenta de una manera que tenemos los pueblos originarios de construir comunitariamente. Las cosmovisiones indígenas están asociadas necesariamente a la idea de comunitario. Entonces, de por sí la comunicación indígena es comunitaria, no es, no es individual en ese sentido. Entonces es una apuesta política justamente el poder construir de manera comunitaria, con todos los obstáculos y desafíos que eso implica, porque como dijo Liz, muchas de nosotros estamos en distintos puntos de la Via Yala, o en Coyhaique, dependiendo de nuestras identidades originarias, y por supuesto que gran parte del trabajo de la comunicación es en lo virtual. Entonces es un doble desafío justamente el poder comunicar de manera comunitaria hacia adentro y también, digamos, hacia afuera, porque como dice Liz, ¿no? Hay una necesidad por parte de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, de las poblaciones racializadas, de comunicar las injusticias, ¿no? La comunicación indígena nace justamente de esa falta, de esa injusticia, de esa violación a los derechos, y por eso es que entendemos a la comunicación con identidad, a la comunicación comunitaria indígena como un elemento que viene a restituir esos derechos que son violados, pero también a transformar la realidad a partir de la perspectiva, ¿no? que le podemos
brindar desde nuestras cosmovisiones. Entonces es como, y tomo esto también para consultarte, ¿qué desde tu perspectiva y desde lo que venís estudiando e incluso lo que venís dando como docente, ¿qué te parece esta cuestión de que las propias redes nos van llevando a la idea de que podemos comunicar solos, ¿no? ¿Y qué venís viendo en general con esta situación, ¿no? Digo, hoy, de hecho, muchos medios o canales exclusivamente digitales han tenido, por ejemplo, las últimas elecciones, más cantidad de vistas, o no sabemos porque es difícil traducirlo en vistas, que los canales tradicionales, ¿no? Incluso, también, la reflexión que hacíamos en la previa al encuentro, iba a intentar no hablar de elecciones en este contexto, que es medio difícil, que los candidatos, por llamarlo de alguna forma, de los medios tradicionales, perdieron, ¿no? Y ganó el candidato de las redes sociales. La comunicación colectiva, y ahí yo creo que también conceptual, incluso culturalmente tenemos un problema con la palabra red, ¿no? Que nos hace, o pensamos que a través de esas redes tenemos contactos que no nos contactan en muchos sentidos, y entonces creo que hay una crisis de definición, ¿no? La palabra autoobjetivo, la palabra alternativo, cómo se plantean medios digitales que surgen desde posturas y de proyectos individualistas, más allá del objetivo de lucro o no, y de la estructura empresaria que hay atrás, como un medio alternativo, con un medio autoobjetivo. Lo digo porque el otro día tenía una discusión en ese sentido, ¿no? Y están paradas, me parece, en algún punto a corrimientos de criterios, ¿no? Hablabas recién de las cifras. Bueno, y tenemos un problema para saber cuándo algo es masivo o no es masivo en Internet, ¿no? Los números nos parecen siempre grandes, nos parecen siempre exitosos, pero no sabemos bien qué implican esos números. No sabemos bien qué implica una reproducción, no sabemos qué implica una descarga, un play. Entonces, en ese sentido creo que lo digital nos ha abierto, y lo digo en un sentido no valorativo lo de abierto, sino que nos ha generado un campo donde hay una posibilidad de rediscutir, para bien o para mal, un montón de construcción, o mucha construcción de sentido que se había hecho sobre algunos conceptos, como por ejemplo como lo colectivo, como lo autogestivo, como lo alternativo, como lo popular, como lo masivo, y creo que en algún punto estamos todos medio como perdidos. No quiero sonar desalentador en el sentido, no, pero digo, me parece un gran problema no tener referencias y tener que estar incluso volviendo a discutir la comunicación alternativa, la comunicación autogestiva en este escenario. Estamos en algo así como la persecución, la locura o el reinado de la métrica, ¿no? Y eso genera que la referencia sea el que mejor está en las métricas, sin importar que está atrás. O el otro día justamente me llamaba la atención, tratando de entender un poco los debates, el seguimiento de los debates en las elecciones, cómo sin darnos cuenta cambió algo sustancial. El Twitter, por ejemplo, que es una de las redes sociales por donde más circula la opinión, la información, la noticia, en sentidos que los podemos discutir, ¿no? Y en condiciones que las podemos discutir, pero cómo de golpe cambia algo trascendental, que es que las primeras respuestas que se muestran a las publicaciones son de aquellas personas que pagan, y por lo general no son personas, sino que son cuentas pagas que se contratan para generar ruido, para atacar o para construir en sentido contrario a sus opiniones. Y eso en lo que es la fisonomía del debate público implica un cambio que pasó por abajo de la puerta y por supuesto no tuvimos posibilidad, pero tampoco tuvimos tiempo para identificarlo y para discutirlo. Y me pareció importante también generar esta idea, que es lo que siempre tratamos de apuntar de los medios alternativos, autogestivos y populares, que bueno, el medio tiene que disputar sentido común. Y a su vez construye sentido común. Entonces,
hablamos primero con el grupo que fue, de este cambio de paradigma, ¿no? Del avance de las nuevas derechas. Que ellos no lo ven así. Ni ellos ni ellas lo ven como ningún cambio de paradigma ni nada. Están votando a una persona que logró llegar a otro público, que yo siento que sea solamente con el voto joven que ha ganado, sino que creo que también han logrado en otras franjas etarias y caló bastante profundo. Sí es real esto que vos mencionás, que habrá pasado también a vos en el aula, que a los pibes les llegó el mensaje de Miguel, y cuando se armó como un mini debate ahí en el aula, a la hora de, bueno, empecemos a intentar justificar por qué votamos a quienes votamos. Y muchos de los pibes, los 4 pibes amarones me decían, porque sí, mira, hay 5 letras, van a ganar. Algunos justificaban ese lugar, otros, y hubo otras también, por el hecho de que levantando un poco más la vara o profundizando un poco más en lo que veían ellos, son pibes de 16, 17 años, 18 como mucho, que no pasaron por el 2001, lo podrían haber visto así como muy de coté. Entonces también explicar qué fue lo que ocurrió en ese momento, porque si no también los pibes creen en esto de cantar que se vayan todos y poner el estallido en un partido de extrema derecha como La Libertad Avanza, es como lógico, y es lógico, y es que ahí hay que contraponer. Y sobre esa mesa es que trato siempre de extender esta posibilidad de abrir la ventana hacia los medios populares, donde los pibes y las pibas puedan acceder a esa otra mirada. Bueno, y ahí hablamos justamente esto de, bueno, desde qué lugar se disputa sentido común. Los medios, América, Urquián, construyó durante varios años a este muchacho como panelistas intratables. Muchos de los pibes y las pibas no tenían ni idea de que eso había ocurrido. Sin embargo, sí, la verdad que sí, de los jóvenes lo han votado, sí, no todos. Y también imagino que tiene una respuesta que tiene que ver con que muchos de los pibes y las pibas no están conformes con lo que hay ahora en la política. Pero con esto cierro que proyectamos el año pasado con sexto año también una película que se llama ¿Qué es la democracia? Para que, me parece que ahí está la clave para que ellos puedan sentirse parte, porque hay una falsa premisa en los jóvenes y en las jóvenes que veo a veces, que es la política partidaria. O sea, hablar de política significa solamente militar por un partido o por el otro y pegar cartel en la pared. Creo que en la película se convoca la participación, que todos podemos llegar a participar en algún lugar y bueno, eso está bueno, pero noto que hay que remarcarlo todo el tiempo porque pasa esto que decís vos, porque es para los pibes y medio, ¿no? Mi nombre es Darío Aranda, soy periodista y tengo, puedo decir, un pie en cada lado, un pie en un medio hegemónico, hiperoficialista como Página 12, y después, bueno, siempre transitando los medios comunitarios, populares, alternativos. En su momento, muchos años colaborando con la cooperativa La Vaca, yo no era parte de la cooperativa, pero escribiendo allí. Y desde hace, bueno, bastante tiempo también en Radio Caleuche, de Esquel, y desde hace en FM La Tribu también, colaborando en distintos programas. Y desde hace 3 años creamos un medio, una cooperativa, llamada Agencia Tierra Viva, impulsada por organizaciones campesinas, rurales y cooperativas. Así que también traigo el saludo de los compañeros y las compañeras de Tierra Viva. Esta presentación un poco ya me olvidé la pregunta, pero quisiera... yo no sé si hago periodismo de investigación, intento hacer periodismo, ¿no? Me parece, a veces cuando hablan periodismo de datos, periodismo de esto, periodismo de aquello, es hacer periodismo, digamos. Y ahí quizás, bueno, me invitan a saber cómo me pongo, dice el dicho, quisiera agregar algo de que yo creo que las redes sociales no son periodismo, digamos. Periodismo para mí no pasa por ahí, por mi parecer. Puede ser que sea analógico, digamos, lo que dicen mis compañeros, que es un debate, cuando hablo de esto hablo de manera individual, no estoy hablando por nombre de la cooperativa Tierra Viva, porque de hecho mis compañeros propios me dicen está equivocado, y bueno, puedo estar equivocado. Yo para hablar no estoy mirando un teléfono, traigo un papelito impreso así analógico como soy. Me perdí cuando venía, no puse el Maps, pregunté dónde estaba tal cosa y un flaco con la campera de Defensa y Justicia me dijo, está acá. Bueno, soy eso, disculpen, la verdad. Volviendo, los medios hegemónicos, me parece que todos sabemos qué pensamos de los medios hegemónicos, creo que acá hay un consenso, que estamos acá, sabemos.
para mí obviamente medios hegemónicos son todos, Clarín, Página, Infobae, Telam, etcétera, etcétera. Y obviamente que no creo que todos los que trabajemos en Página sean kirchneristas, ni todos los que trabajan en Clarín obedecen a Mañeta. Entonces, bueno, esas creo que discusiones están saldadas en estos ámbitos, igual podemos charlarlo. Sí creo dos cosas en los medios hegemónicos que quiero marcar. Uno es que no se discute periodismo. En los medios, Página 12 tiene una asamblea histórica muy fuerte, una de las más luchadoras, no sé si más luchadoras, más organizadas, con más historia, con más medida de fuerza, y no se habla de periodismo, se habla de condiciones laborales, lo cual no está mal, en un medio muy precarizado, digamos. Entonces, entonces estos espacios que podamos juntarnos y reflexionar. Hace poquito coincidimos en San Vicente con Mariano Pañuco de Cítrica, que está acá el compañero, y hablamos de periodismo, hicimos un almuerzo y nos pasamos hablando. Nosotros en Que Rabia hablamos, tenemos reunión específica de sumario para discutir periodismo. Nos equivocamos, no estamos de acuerdo, nos enojamos, pero hablamos de periodismo. No te puede sorprender que alguien haya sacado un 30% de la reflexión si vos trabajás en un medio de comunicación. Es muy complejo ese escenario. Hay algo que cambió que vos no leíste porque estás alejado del territorio, porque estás alejado de las demandas, porque estás alejado de los problemas y porque estás hablando con alguien, digamos, tenés un problema de interlocución, además de lectura. Es como un discurso ortográfico que se genera. Absolutamente. Y creo que somos varios los responsables de eso. Te puedo decir mi responsabilidad como incluso director de una maestría en una universidad pública, donde estoy haciendo fuerza para cambiar, porque es más fácil cambiar el plan de estudio en un posgrado, pero aún así las situaciones de, bueno, esto lo tenemos que discutir todos los años, no podemos discutirlo cada 5 años, porque si no estamos formando para escenarios que quedan obsoletos, más allá de las bases, son sectores. Pero y ahí debe parar de la clase popular, ¿no? ¿Y qué haces? Cuestionás al poder. ¿A qué poder? ¿El poder económico, al poder político, al poder judicial, al poder mediático? ¿Y cómo lo haces? Y con una actitud crítica. Tenés que ser crítico. Yo en una etapa puntual del kirchnerismo debatía, me había metido a otra red de medios, no era esta, otra red de medios a debatir y casi no podía terminar de hablar, porque decía, compañeros, no puedo creer que seamos medios comunitarios y seamos oficialistas y no critiquemos las cosas para hacer por la derecha. Ya cada vez sabrá a quién me refiero, más o menos, digamos, pero bien, digamos, con el compañero. Por no hacer por la derecha, ahora hay que votar a la derecha para que no llegue a la derecha, digamos, es una joder. Entonces, me parece que en eso debate. Nada, me parece que... No, y en eso, en lo de la gente, me parece que acá estamos entre compañeros, compañeras, y también otra de las cosas, hablando de la agenda, que quedé pensando, hace un ratito hablaba con Mariano antes de entrar, que nada, el panorama es un panorama, ya lo sabemos cómo viene, pero me parece que estos espacios son necesarios para abrazarnos, para pensarnos, para sabernos que vamos a estar todos juntos, digamos. Tengamos la generosidad suficiente, con toda la diferencia que podamos tener, y la humildad también necesaria, como para saber que vamos a estar todos juntos en la calle, en los territorios. Hoy día escuchaba algo que también le queda alguno, y no sé si está bueno o no, pero a mí me quedó picando con varios compañeros y compañeras, diciendo, bueno, no te quejes por redes sociales lo que no defendiste en la calle. Pero me parece que eso no es para hacer una crítica despiadada, sino para hacer una autocrítica, digamos, y que los derechos se defienden y se ejercen desde la calle. Me fui como a cualquier lado, digamos, pero bueno, y te agrego que... Porque, bueno, lo que yo veía es que se estaba discutiendo el rol de la comunicación, del periodista, pasando por los ejes de si es analógico, las redes, las agendas, pero desde la fundación misma de nuestra red, lo que tuvimos en claro, aparte de todas las diferencias políticas que siempre hemos tenido, pero que no evitó que tengamos casi 25 años de permanencia, fue justamente pensar en por qué éramos alternativos. Algunos decíamos que éramos alternativos en su momento, porque pensamos que el tipo de periodismo, de comunicación que nosotros hacemos cotidianamente está estrechamente vinculado al quehacer social, a las luchas populares, a la necesidad de una transformación social, y que no nos concebíamos haciendo comunicación o periodismo
sin tener en claro que nuestro rol era netamente político. Soy Omar, de Carne de Máquina y Radio Semilla. Se hablaba de la individualización, ¿no?, en relación a la lógica de las redes sociales, ¿no? Y justamente nosotros vemos cómo los medios masivos de comunicación tienen una centralidad, ¿no? Hay una centralidad ahí que es el poder económico que está detrás y le da una centralidad política a esos medios que salen con campañas comunes, ¿no? En general uno va cambiando canales, hablan de lo mismo para imponer el sentido común social, que no es otra cosa que la ideología de la clase dominante. La pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que vemos, y la vemos justamente en esa individualización, en los que nos llamamos medios alternativos, ¿no?, en relación a poder coordinar, imponer, dentro de lo que podamos, instalar agendas en favor de la clase trabajadora y el pueblo pobre? Nadie quiere responder, yo tampoco tengo la respuesta, obviamente. Yo una de las cosas que había notado era lo de la mayor articulación, justamente en los medios comunitarios, populares, alternativos. Digamos, da para... Yo sé que lo hacen en la red, puntualmente, en serio, lo sigo, pero creo que ahí nosotros tenemos mucho que aprender, digamos. Un ejemplo que yo sigo varias veces, o hemos pensado que para mí una referencia es cuando fue el juicio por el barrio que se llamó Anexo en Córdoba. Muchos compañeros y compañeras de distintos medios de Córdoba, incluso compañeros y compañeras de algunos medios tradicionales, se sumaron a hacer un diario del juicio, tomando experiencias previas también, pero me parece que era impresionante cómo cada día iban y cubrían, ¿no?, ese juicio. Puede ser un hecho puntual, después se desactivó, digamos, esa experiencia, pero me parece que también ahí, como dicen muchos compañeros y compañeras, tenemos que agregar nuestras propias historias de lucha, de resistencia y de triunfos para saber que es posible eso. Y bueno, y ahí cabe una crítica, digamos, también a esto lo que decía inicialmente o hace un rato, de que también hay muchas, voy a historia personal, digamos, reciente. Algún medio compañero, digo, ha creído que, no sé, Agencia Tierra Viva sale a competirle a alguien. Nosotros no competimos con nadie. Es ridículo pensar que un medio comunitario, popular, alternativo, para mi mirada, tiene que competir con alguien. No competimos con ninguna primicia, con ninguna fuente, con ninguna foto. Es todo copyleft, digamos. Dejémonos joder, digamos. O hay medios y hay compañeros que se creen dueños de ciertos temas. A mí me molesta mucho cuando alguna vez me presentaron o presentan a alguien como el que más sabe de tal tema. Dejémonos joder, nadie sabe más que nadie, digamos, todos aprendimos de alguien. Me ha pasado, digo, con algún colega que me acuerdo haberle pasado las primeras veces, casualmente, por casualidad, algunas cuestiones sobre el glifosato y demás, y después, años después, lo he escuchado hablar en un panel como este, él diciéndose, yo escribo de esto cuando nadie escribía, digamos, y hay un montón de compañeros y compañeras que ya escribían. Yo siempre rememoro, digo, a Luis Claps, que fue el compañero que a mí me dio el primer activo de lo que era la regaminería, allá por 2002. Y siempre lo siento porque él es anónimo, digo, se dedica a otra cosa y demás, pero yo sin él no hubiera sabido. Después uno va aprendiendo, y uno va contagiando, va convidando, digamos. Entonces a veces pasa, digamos, por ahí cada uno tiene una experiencia. Nosotros tratamos de articular con un montón de compañeros. Con el que más lo hemos logrado, acá vuelvo de vuelta porque estoy viendo a la compañía de Cítrica, con Cítrica. A veces cuando sacamos, ellos sacan una nota, nosotros sacamos algo parecido, nosotros decimos, la puta madre, digamos, ¿por qué no hablamos antes y uno pone el fotógrafo, otro el redactor, salimos juntos en redes? Y ahí también ser generoso. Digo, porque puede pasar que capaz que los compañeros hacen un título que a mí no me gusta mucho, pero bueno, somos compañeros y seguramente que lo que yo como redacto el posteo tampoco le cierro del todo, pero somos generosidad, compañeros. Y las veces que hemos salido juntos, digo, ha tenido mucha más repercusión. Y lo hemos intentado con otros medios y esos medios no. Entonces ahí, bueno, digo, hay un debate o hay algo, sobre todo en estos tiempos que vienen. Fui de vuelta. Yo creo que debiéramos tomarnos, y a veces pasa también, digo, no es para darnos por la espalda todo el tiempo porque estamos todos pagando incendios, literales muchas veces, y muchas veces eso, el famoso dicho de que lo urgente tapa lo importante, ¿no? Entonces, pero en algún momento debiéramos parar la pelota y decir, bueno, no sé, 12 de octubre o el 11 de octubre, hagamos algo entre 20 medios comunitarios, incluso de distintas redes. Bueno, y esta vez, no sé, los que editan son estos dos compañeros, y bueno, y salimos todos a talón en redes, a ver cómo nos va. Y
Y si dejamos cada uno el pequeño ego que tenemos adentro, ver cómo hacemos, digamos. Y no que esta foto es mejor, que aquella es peor, que esto no, vamos a joder, digamos, estamos en tiempo jodido. Me dijeron que tenía que ser crítico. Y cuando ellos empezaron a tomar lista para ver quién iba o quién no iba, o empezaban a ver a quién castigaban porque era crítico contra el movimiento, yo tomé distancia y ellos se han enojado. Digo, está bien, tienen su argumento. Una vez uno de ellos, de los referentes, me dijo, bueno, nosotros somos 10.000 campesinos organizados, vos sos solo un periodista. Está bien, puede ser, digamos. Dudo que sean 10.000 en estos momentos, digamos, pero nada, debatamos o pensemos también eso, digamos. No por eso hacer notas críticas en los movimientos, digamos, pero en algunas circunstancias, en alguna coyuntura, tenemos que tener ese activo como medios compañeros, comunitarios, de hacernos pensar entre todos. Si ese pensamiento incomoda a un compañero o compañera, bueno, bienvenido. Que muchos de esa experiencia, más allá de que esto fue como en ese momento, dejó una semilla, muchos compañeros de esa experiencia después formaron parte de todas las experiencias de cobertura colaborativa que se realizaron en marchas, en juicios, de casos de gatillo, etc. Entonces es importante pensar en la articulación, que por más que pueda pasar en un momento en particular, eso deja una semilla para compartir esa experiencia y que también tiene que ver con la formación, con no quedarme con el que yo soy el único o la única que sé tal o cual cosa, y entender que lo multiplicativo de esas experiencias, la multiplicación que genera dentro de nuestros medios ese tipo de experiencias. No tenemos de rollo, no debemos de rollo porque se nos vayan seguidores, digo, al contrario, parece que hay que acumular el potencial. Y lo otro, en términos propositivos, me parece, y esto en este clima de desánimo, ¿no? de tanta impotencia política, que tenemos que reforzar mucho más las agendas de futuros. No sé si se llaman las agendas de la esperanza, pero digo, en esto que decía Fabiana, ¿no? de la transformación social, hay un montón de personas y de colectivos construyendo otros mundos acá. Hay personas haciendo agroecología para que no comamos veneno. Hay pueblos como Esquel en Chubut, o Andalgalá en Catamarca, o las madres del barrio de Cuyanúa Anexo en Córdoba, que pudieron parar a Monsanto. O sea, hay experiencia. En abril del 77 no se le podía hacer frente a la dictadura. Y un grupo de señoras con un pañuelo en la cabeza empezaron a caminar alrededor de la pirámide de Macho. Y hoy en día tenemos un montón de genocidas que están presos por esa caminata. Entonces me parece que sin abandonar la agenda de la resistencia, ¿no? De lo que hay que denunciar porque otros medios no lo muestran, tenemos que empezar a iluminar esas agendas de la esperanza, de los futuros, de la resistencia, porque hay un montón. Porque me parece que en definitiva lo que expresa este emergente tan marxista, derechoso, es que faltan horizontes, ¿no? de sociedad, de país. La juventud no tiene acceso a un empleo digno. La posibilidad de una casa digna, en una casa es imposible, comemos mal. Entonces, bueno, en 40 años de la democracia, empezar a hacernos alguna pregunta más profunda para que haya un horizonte. Entonces, bueno, también me parece que tenemos una responsabilidad en sostener y profundizar esas agendas de futuros y esperanzadoras que ya están sucediendo en el presente. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y le damos paso a la editorial de Matías Blaustein, filósofo, biólogo, investigador del CONICET.
La era del extractivismo total se encuentra a la vuelta de la esquina. Dice Milei, de La Libertad Avanza, que es hora de avanzar en el extractivismo de cuerpos, que la venta de órganos es un mercado más. Ya no alcanza entonces con el extractivismo de bienes comunes en vaca muerta, como el que propone Massa, de Unión por la Patria, o con el extractivismo de litio, que llevó a Morales, socio de Larreta, en Juntos por el Cambio, a reprimir y torturar en Jujuy, ni tampoco con el extractivismo de territorios, como el que llevó a Bullrich, también de Juntos por el Cambio, a desaparecer a Santiago Maldonado y asesinar a Rafael Nahuel. Dice Milei que hay que cerrar el Ministerio de Ciencia y privatizar el CONICET. Bullrich replica que pretende una ciencia aplicada a generar patentes, es decir, más mercantilizada. Desde la presidencia y el directorio del CONICET, del riñón de Unión por la Patria, en lugar de jerarquizar toda la producción pública de conocimiento que realiza el CONICET al servicio de nuestro pueblo, se contesta que el CONICET tiene como bandera la generación de divisas, la transferencia a las empresas y el extractivismo de bienes comunes, enfatizando la producción del trigo HB4, resistente al glufosinato de amonio, de gas y petróleo no convencional o la extracción de litio, todas actividades contaminantes que terminan generando riqueza para el sector privado. 3 propuestas diferentes para sostener una ciencia al servicio del extractivismo de conocimiento y de bienes comunes. Dice Milei que hay que eliminar la gratuidad de la educación pública. Massa, que hace unos años decía que había que avanzar hacia una universidad arancelada, hoy dice que el problema es que los docentes hacen huelga, que se tiene que acabar la joda. Bullrich, por su parte, destacó que el problema son los extranjeros que vienen a la universidad. Así las cosas, mientras que el sector docente ha sido la punta de lanza a la hora de enfrentar el extractivismo y el saqueo, nuestra educación, en la propuesta de los principales candidatos, avanza hacia una profundización en el disciplinamiento, bancarización y extractivismo académico. Dice Unión por la Patria que la productividad del campo se sostiene eliminando las malas hierbas con herbicidas. No importa cuántas personas mueran de cáncer. Así funciona el extractivismo de territorios. Dicen Bullrich y Larreta que esto funciona igual de bien para la explotación o extractivismo de los cuerpos, para eliminar las malas hierbas, así como antes con Fuente Alba, Mariano Ferreira o con la toma de tierras en Guernica, nada mejor que el negocio de las personas que aparecen ahogadas en el sur, como Maldonado, o descompensadas y muertas en pleno centro porteño, como Molares. A Milei le queda la mesa servida para redoblar la apuesta y vomitar. Zurdos hijos de puta, tiemblen. Diferentes formas de extractivismo de sangre, cuerpo y territorio para garantizar la ganancia empresarial. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Y así las cosas, el Partido del Orden, el PJ, fue en gran medida responsable de dinamitar este orden que se derrumba. Así como el paquete de soja RR y glifosato engendró el trigo resistente al glufosinato de amonio, así como la megaminería trajo luego al fracking y a la explotación offshore, de modo similar, las diferentes formas de ajuste y precarización de la vida que pergeñaron el PJ y el macrismo crearon un Milei o una Bullrich, que no son lo mismo, son las formas más extremas de las diferentes cabezas con que hoy se nos presenta la hidra capitalista, ese monstruo extractivista de cuerpos y territorios que viene por todo. No es nuestra tarea responsabilizar a quienes votan cualquier opción diferente del bipartidismo que venía reinando cuando esas variantes del sistema no tienen respuesta. Si bien una parte de la clase trabajadora puede haber sido seducida circunstancialmente por las ideas que pregona la derecha más recalcitrante, lo cierto es que buena parte no vota, vota en blanco o vota cualquier cosa que no sea más de lo mismo, sea por bronca o incluso con esperanza. No es nuestra tarea sostener un orden que se derrumba. En octubre, cada cual votará lo que se le antoje mejor para evitar el peor escenario. O no votará. Pero votando o no votando, nuestra tarea es volver a buscar el encuentro, el afecto, el abrazo, la solidaridad en cada lugar de base que ya existe o que podamos reinventar. El lugar de trabajo, el centro cultural, la asamblea, el sindicato, el organismo de derechos humanos, la organización, el merendero, la calle. Dejemos de buscar en el otro, en el laburante, en el pobre, al responsable. Dejemos de buscar en líderes mesiánicos la respuesta. Es en la vuelta a una perspectiva de clase que nos funda como clase trabajadora, aquella que vive de su salario, de su fuerza de trabajo, aquella que sufre la explotación, la opresión y el extractivismo, que podremos encontrar las preguntas y las respuestas correctas, que podremos recomenzar las tareas de organización, resistencia y lucha. Dejemos al menos por un rato,
el aplauso testimonial, la militancia por redes, la alienación de los grandes medios de comunicación, la tentación de ser solo espectadores y comentaristas pasivos. Vamos por el camino del jujeñazo, así como antes el chubutazo y el mendozazo. La respuesta siempre es por abajo. Dejemos al menos por un rato ese aplauso testimonial, esa militancia por redes. Contra el extractivismo total que solo engendra muerte, vamos hacia la vida, a recuperar las vidas que nos deben y los hermanos que nos quitaron. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. No alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj,
sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y ahora le vamos a dar paso a la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. La casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete la cometa, goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, le dice el rato y botón. Que no te sigue, que no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque no debe ser, no le alcanza. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nuestra columna de todos los domingos, y cada domingo va siendo un domingo muy especial, como lo fue el domingo pasado, que generó una especie de temblor en las relaciones políticas y las sociales de nuestro país. No vamos a magnificar el fenómeno eleccionario. ¿Qué vamos a magnificar de este fenómeno eleccionario, donde la disputa entre las fuerzas burguesas y esta nueva emergencia de este sector incalificable en el sentido de ni bueno, ni malo, ni nada, un sector de derecha que pretende y convence con palabras de Birli Birloque, solía decirse antes, palabras de Birli Birloque, aquellas que correspondían a los magos de los circos, de los carretones, que engañaban por los pueblos a la gente sencilla, incauta y sin maldad. Y esta, que es con absoluta maldad, de la misma manera que aquellos charlatanes de Carromato, vuelve a engañar, como tantas veces ocurre, como lo hizo Carlos Saúl, como lo hizo el mismo Alfonsín con su democracia se come, se cura, se educa, que no lograron, que siempre engatusaron a una porción importante de la población, pero vale decir que en estas elecciones de 40 años, la emergencia de un sector realmente popular, revolucionario, que tenga interés y capacidad de realizar las transformaciones, nunca estuvo ni a la altura de las elecciones ni a la altura de la movilización que se necesita para realmente tirar abajo las columnas de este Estado capitalista, de este Estado hambreador, que cada vez más necesita profundizar la explotación, necesita extraer más y más de la fuerza de trabajo y más de los recursos naturales. Así es como nos encontramos permanentemente en una situación de corrimiento de los límites, de avanzada, que requiere una constitución de fuerzas capaces de tirar esos límites abajo
Límites que se vienen corriendo desde el fracaso de los proyectos revolucionarios de las organizaciones de los 70, que realmente se planteaban las cosas con bastante claridad en torno a cómo era la cuestión del poder. El gran dato llamativo de los ganadores de esta elección es la legitimidad con que cada sector político ha ganado sus votos. O mejor dicho, la legitimidad que alcanza el resultado de conjunto, dado que la gran proporción correspondió a los votos en blanco, a las abstenciones, a los votos nulos y a un escepticismo mayúsculo. Y de los que fueron a votar está la imposición de algo tengo que poner en el sobre. Entonces también vale tener en cuenta cuántos de los que votaron positivo realmente lo hicieron definidos por un sector. Entonces tenemos que el nivel de deslegitimación de esta elección es enorme. Inclusive el mismo Chiquito Beliboni, en una entrevista que él pertenece al Partido Obrero, reconocía esta enorme diferencia. Entonces tenemos que la respuesta es la actualidad del 2001. Decimos entonces que el 2001 está presente en la memoria, está presente no solo en la memoria, sino en el nivel de la crisis que se vive en este momento. Y cómo es que este personaje pretende llevarnos a la famosa dolarización que dice que no hay otra salida a que sea con otro corralito al mejor estilo Domingo Felipe Cavallo, que fue el que provocó aquella maravillosa noche del 19 y 20 del 2001, donde la rebelión popular mostró cuánto se puede hacer en las calles. Pero al igual que en aquella época, falta una unidad programática clara, precisa, decidida. Por otro lado, la fuerte represión permitió que se reconstruyera la institucionalidad. El conjunto de la clase dominante tuvo claro que el propósito estratégico era evitar que el estallido se transformara en verdadera rebelión y revolución. El kirchnerismo cumplió esa tarea. La reconstrucción de la institucionalidad burguesa, la estatización de buena parte del movimiento de derechos humanos y del movimiento piquetero, así como la politización, entre comillas, de una juventud formada en la política desde el Estado, con cargos, bancas y recursos, y sobre todo con un jefa supuestamente infalible. Masividad y moderación, limar todo viso de radicalidad callejera o de masas. La radicalidad quedó como patrimonio de la jefa en sus discursos, nada más. Las elecciones pueden ser un termómetro de las relaciones de fuerzas entre las clases, un termómetro que no es exacto en tanto en el plano de la ciudadanía la expresión de los intereses de los grupos sociales fundamentales no es lineal, porque se trata de conquistar la mente y el corazón de otros grupos sociales. Las elecciones pueden ser también una expresión de la lucha de clases. Pero la necesidad de definir un programa que un grupo de fuerzas políticas revolucionarias acuerde y pueda llevar adelante es
una necesidad histórica, salir de las lógicas internas de las organizaciones, mirar y jugar a los costados, pero no jugar los dirigentes de las organizaciones que realmente se plantean la transformación, que sus bases, que cada militante, que cada miembro de una organización piquetera, luchadora, combativa o políticamente revolucionaria, mire a los costados y construya esa unidad en cada lugar de trabajo, sin mirarse el ombligo, saliendo de las redes sociales y construyendo todas las organizaciones de cara al pueblo, sin tener miedo de encarar, de decir al que está enfrente: vení, vamos a luchar, vení, vamos a organizarnos, vení, ¿qué está pasando acá? ¿Necesitamos ayuda? ¿Necesitas ayuda? Te la damos, vení, vamos, construyamos. Esa unidad es por arriba y es fundamentalmente por abajo, entre los que nos reconocemos militantes y que nos reconocemos que llevamos a una práctica de lucha. Por eso, en el momento de realizar esta columna, que es el sábado 19 de agosto, previo al domingo 20, que va a ser emitido en el programa de Radio Semilla, en esta columna hoy estuvimos despidiendo al compañero Facundo Molares. La triste despedida de nuestro compañero Facundo, que fue un militante internacionalista, es decir, miró hacia arriba, miró hacia los costados, vio que en Colombia valía la pena intervenir, vio que su protagonismo era válido, fue aparte un activo pensador político respecto de las líneas que se debatían en el espacio político de las FARC, pensando con valentía, con independencia, y viene a ser buscado por los servicios, por la policía de Bursaco, que no tengamos duda, la policía de Bursaco en este momento, quiere decir esto, la policía de la ciudad se ha constituido en una fuerza sumamente agresiva hacia el movimiento popular, sumamente politizada, sumamente con una elaboración criteriosa, por lo menos en sus mandos, de cuál es la medida y cómo aplicarla. Y no hay duda que fue toda una operación de inteligencia la que fue a ir a buscar a la persona de Facundo, además en conocimiento claro de que su estado de salud es complicado desde hace tiempo, dadas las situaciones que Du necesitó superar, a pesar de las cuales por ninguna de ellas se quebró. Y digamos que esta muerte de Facundo es un asesinato político que debe ser juzgado y condenado. Juicio y castigo, condena a los responsables del asesinato de Facundo Molares. Facundo Molares, presente ahora y siempre. Venceremos. Y una vez más llegamos al final de un nuevo programa. En este estuvimos transitando todo lo que tiene que ver con la comunicación. En este encuentro número 17 de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde estuvimos debatiendo junto a los y las compañeras
todas las problemáticas de la comunicación, comunicar la lucha, los temas de la coordinación, el combate contra el sentido común social. Bueno, todos los temas que tienen que ver con la lucha de los trabajadores, la coordinación, porque nosotros, a partir de la comunicación, queremos generar redes entre trabajadoras y trabajadores. Bueno, nos seguiremos encontrando entonces ahí, en la lucha, en la calle y en el camino de esta sociedad nueva que va creciendo en nuestros corazones. Un abrazo. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, le dice el rato y botón, que no te sigue, no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque el cono de